Bueno, este video estoy haciendo para resolver los dos problemas que les dejé en la tarea. Bueno, entonces voy a empezar a hacer el inciso A de esos dos, de ese problema en específico. Y me dice que 4 cargas eléctricas. La carga 1 de 3 milicoulomb, es esta que tengo acá. La carga 2 de menos 6 milicoulomb, que es esta que tengo aquí. La carga 3 de 4 milicoulombs, que es la que tengo acá. Y la carga 4 de 2 milicoulomb, que es la que tengo acá. Se encuentran posicionadas en los vértices de un cuadrado de 400 centímetros cuadrados, ¿sí? De área. Determine el efecto de la fuerza eléctrica sobre la carga 2. O sea que en primer lugar, yo voy a ver qué sucede en esta carga 2. ¿Sí? En esta carga 2. Ahora, vemos que a mí lo que me dan es el área que encierra el cuadrado que forman esas 4 cargas. Ahora, acordémonos de algo, acordémonos que área de un cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado. Entonces, si a mí me dan que el área vale 400 centímetros cuadrados, significa que el lado elevado al cuadrado es igual a 400. Por lo tanto, el lado va a ser igual a la raíz de 400. ¿Qué significa esto? Que la longitud de cada uno de los lados de ese cuadrado es igual a la raíz de 400, que me da 20. O sea que son 20 centímetros la longitud de cada uno de estos lados. O sea que aquí tenemos 0.20 metros. Aquí voy a tener también 0.20 metros, que son 20 centímetros. Bueno, entonces ya tengo los lados. Ahora lo que tengo que hacer es analizar qué siente esta carga 2 por cada una de estas 3 fuerzas. Entonces empecemos por la carga 1, ¿sí? Entonces, ¿qué siente la carga 2 que es negativa? Y veamos acá, dice que son 6 milicoulomb. Entonces vamos entonces, ¿qué siente esa carga 2 que es negativa por esta carga 1 que es positiva? Si se acuerdan ustedes que cuando tengo yo cargas que son opuestas, lo que va a sentir una por la otra es atracción. Entonces, debido a esta carga, yo siento una atracción, o la carga 1 siente una atracción. Perdón, la carga 2 siente una atracción por la carga 1. Entonces, la flecha sería hacia la carga 1. ¿Sí? Bueno, veamos qué siente debido a la carga 3, que sería la otra que tengo acá. ¿Qué siente la carga 2 por la carga 3? Ahora, debido a que la carga 2 es negativa y que la carga 3 es positiva, entonces también siente atracción. O sea, se va a sentir atraída por la carga 3. Ahora veamos, ¿qué siente la carga 2 que tengo aquí por la carga 4? La carga 4 también es positiva y la carga 2 ya vemos que es negativa. Entonces, ¿qué va a sentir? Va a sentir una atracción, ¿sí? Esa atracción va dirigida hacia la carga 4 en este caso. Bueno, entonces ya tengo mis 3 fuerzas que va a sentir la carga 2 debido a la carga 1, debido a la carga 3 y debido a la carga 4. Entonces vamos a colocarles aquí nombre, ¿sí? Esta va a ser la fuerza que ejerce la carga 2, que siente la carga 2 debido a 1, ¿sí? A esta fuerza le voy a llamar 1. A la fuerza que siente la carga 2 debido a 3 le voy a llamar fuerza 2. Y a la fuerza que siente la carga 2 por la carga 4 le vamos a llamar fuerza 3. Ahora, esto yo lo podría yo de interpretar como un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces aquí, imaginémonos que aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre y yo voy a imaginar que esta línea que voy a pintar ahorita en color verde es mi eje X y que esta línea que está por acá va a ser mi eje Y, ¿sí? Esta va a ser mi eje X y la otra va a ser mi eje Y. Ahora, esto es X y esto es Y.
Ahora veamos, tengo tres fuerzas, una dirigida hacia la izquierda, que sería en el eje X negativo, otra dirigida hacia arriba, que sería en el eje X positivo, y la F3, que está dirigida a un ángulo. Ahora, como esto es un cuadrado, el ángulo que yo voy a tener aquí es de 45 grados, exactamente 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque esta figura es un cuadrado. Y como lo voy a partir a la mitad, este ángulo que va a quedarme aquí exactamente va a tener 45 grados. ¿Sí? Ahora, entonces, esta F3 va a tener dos componentes. Una componente que va a ser horizontal, ¿sí? Netamente horizontal, que va a ir en la dirección negativa también. Y una componente que va a ser vertical, que va a ir en la dirección positiva. Estoy dejándolos un poquito separados del eje X para que no se confundan las líneas. Entonces, esta componente que está por aquí se va a llamar F3 en X. Y esta componente que está acá se va a llamar F3 en Y. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes que yo, en primer lugar, debo encontrar cuál es el valor de cada una de estas fuerzas? Acordémonos que la carga 1, vamos a colocarlos aquí para que no nos confundamos, vale 3 milicoulomb, o sea, 3 por 10 a la menos 3 coulomb. La carga 2 vale menos 6 milicoulomb, menos 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Esta sería la carga 2. La carga 3 equivale a 4 por 10 a la menos 3, porque también es milicoulomb. Y la carga 4 tiene un valor de 2 milicoulomb, que sería 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Bueno, entonces encontremos cada una de esas fuerzas. Ahora, para calcular la fuerza 1, que es la primera que voy a calcular, ahora veamos la fuerza 1. La fuerza 1 tiene que ver con la carga 1 y con la carga 2. ¿Se acuerdan ustedes que esta es la carga 2? Entonces la fuerza 1 tiene que ver con la carga 1 y con la carga 2. Para calcular esa fuerza 1, entonces yo voy a utilizar mi ecuación. Esa ecuación me dice que la carga, la fuerza 1 va a ser igual a la constante K multiplicado por el producto de las cargas, que en este caso va a ser la carga 1 multiplicado por la carga 2. Todo esto dividido dentro de la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 elevado al cuadrado. Esa distancia ya vimos que es 0.20, entonces va a ser igual a entre 0.20 elevado al cuadrado. Bueno, la constante es 9 por 10 a la 9, no le voy a colocar aquí dimensiones, pero es newton por metro cuadrado dividido por un cuadrado. La carga 1 me dice que vale 3 por 10 a la menos 3 coulomb. 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la carga 2 equivale a menos 6, pero voy a colocar aquí positivo porque ya sé que es valor absoluto el que debo colocar. A la menos 3 coulomb. Todo esto dividido dentro de 0.20 elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer acá es calcular ese valor de mi fuerza 1. Entonces, 9 por 10 a la 9 lo voy a multiplicar por 3 por 10 a la menos 3. Y ese resultado lo multiplico por 6 por 10 a la menos 3. Lo vamos a dividir entre 0.20 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el valor de la fuerza 1, ese valor de la fuerza 1 va a ser igual a 4.05 por 10 a la 6 newton. ¿Sí? 4.05 por 10 a la 6 newton. Bueno, ya tengo el valor de la fuerza 1. Ahora, acordémonos que esta fuerza 1 va hacia la izquierda, o sea, es netamente en X y es negativa porque va hacia la izquierda. Pero dejémosla así tentativamente ahorita. Ahora vamos a ver cuánto vale la fuerza 2. Ahora, para calcular la fuerza 2 utilizo la misma fórmula, pero ahora van a ser diferentes cargas. La fuerza 2 va a ser igual a la constante K multiplicado por, ahora veamos qué cargas están inmiscuidas en la fuerza 2. Está inmiscuida la carga 2 y está inmiscuida la carga 3, que es la que tengo acá. Esta que está aquí es la carga 3.
Bueno, entonces sería la constante K multiplicado por la carga 2 por la carga 3 dividido la distancia que hay entre ambas al cuadrado, que sigue siendo 0.20 metros elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado dividido por un cuadrado, multiplicado por el valor de la carga 2, que es menos 6 por 10 a la menos 3. Pero vamos a colocar aquí positivo, 6 por 10 a la menos 3 column. Y esto lo vamos a multiplicar por la carga 3, que es positiva, que vale 4 por 10 a la menos 3 column. 4 por 10 a la menos 3 column. Esto lo vamos a dividir dentro de 0.20 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza 2 va a ser igual a, veamos cuánto va la fuerza 2, que sería 9 exponente 9. Lo vamos a multiplicar por 6 exponente menos 3. Y esa respuesta lo vamos a multiplicar por 4 por exponente menos 3. Y lo vamos a dividir dentro de 0.20 al cuadrado. A mí me queda 5.40 por 10 a la 6 newton. Una fuerza bastante grande. Ya tengo mi fuerza 2. Ahora voy con mi fuerza 3. Vamos a trabajar mi fuerza 3 por acá. Entonces mi fuerza 3 va a ser igual a, vean que la fuerza 3 es la que está entre la carga 2 y la carga 4. Entonces es igual a la constante K multiplicado por la carga 2 por la carga 4. Todo esto dividido entre la distancia que hay entre ambas. Ahora, ¿qué distancia va a haber entre la carga 2 y la carga 4? Aquí ya no hay punto 20. Entonces yo tendría que encontrar esta distancia que hay acá. Ahora veamos, esta distancia vamos a poner aquí que es la distancia entre 2 y 4. Y esto va a ser elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo encuentro esa distancia? Imaginémonos que tengo yo por acá este triángulo. Entonces ese triángulo aquí tiene 0.20. Aquí también va a tener 0.20. Y lo que yo debo encontrar es esta hipotenusa, o sea, la distancia que hay de aquí para acá. Esa hipotenusa, que va a ser la distancia entre 2 y 4, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, esta R de 2 a 4 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.20 elevado al cuadrado más 0.20 elevado al cuadrado. Ese es el valor de esa distancia. Este no parece 2, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto me quedaría esa distancia? Entonces veamos. 0.20 elevado al cuadrado me queda 0.04. Más 0.04 me va a quedar 0.08. Y le saco raíz cuadrada, me queda que es 0.28. O sea que esto va a ser igual. Vamos a colocarlo mejor de esta manera. La raíz o el valor de R de 2 a 4 uy, va a ser igual a 0.2828. 0.2828, en este caso metros. ¿Sí? Ya tengo el valor de R. Como ya tengo el valor de R, entonces ya puedo calcular ahora la fuerza. Entonces esta fuerza 3 va a ser igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por los valores de cada una de las cargas, que es la carga 2, que la carga 2 dijimos que iba a ser igual a menos 6 por 10 a la menos 3. Coloco aquí positivo porque es valor absoluto, 6 por 10 a la menos 3 column. Y lo vamos a multiplicar por el valor de la carga 4, que vale 2 por 10 a la menos 3 column. Y esto lo vamos a dividir entre el valor de R de 2 a 4, que como vimos me queda 0.2828 elevado al cuadrado. Entonces aquí yo voy a encontrar el valor de esa fuerza. Entonces, ¿cuánto me queda la fuerza 3? Veamos, la fuerza 3 va a quedarme 9 exponente 9, lo voy a multiplicar por 6 exponente menos 3. Luego ese resultado lo multiplico por 2 exponente menos 3 y lo vamos a dividir entre 0.2828 elevado al cuadrado. Y va a quedarme que es 1.35. O sea, esta fuerza 3 va a quedarme 1.35 por 10. 35, me hace falta el 5 ahí. Por 10 a la 6 newton. Ya tengo el valor también de la fuerza 3. Ahora veamos, esta fuerza 3 tiene dos componentes. Una componente que es horizontal
y una componente que es vertical. Entonces la fuerza 3 en X va a ser igual a este valor de esta fuerza, que es 1.35 por 10 a la 6. En este caso, como es adyacente al ángulo de 45 grados, entonces sería por el coseno de 45. Entonces esa fuerza 1,3, entonces esta fuerza 1,3 que yo tengo acá, que es 1.35 por 10 a la 6, exponente 6, lo voy a multiplicar por el coseno de 45. Bueno, esto me va a quedar 9.55 aproximado. O sea, esta fuerza 3 en X va a quedarme 9.55 por 10. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 a la 5. Por 10 a la 5 newton. O sea, esto va a ser la fuerza 3 en X. Ahora, ¿cuánto me quedaría la fuerza 3 en Y? Entonces, la fuerza 3 en Y sigue siendo el valor de esa fuerza, que es 1.35 por 10 a la 6. Y lo voy a multiplicar por el coseno, por el seno del ángulo. ¿Por qué seno del ángulo? Veamos que esta fuerza 3 en Y es opuesta a este ángulo de 45 grados. Entonces, permítanme un segundito. Entonces, esta fuerza 3 en Y va a ser igual a. Ahora veamos, 1.35 exponente 6. Lo voy a multiplicar por el seno de 45. Exactamente va a quedarme el mismo valor de la fuerza 3 en X, que es 9.55 por 10 a la 5 newton. ¿Por qué? Porque en el seno de 45 grados el seno y el coseno tienen el mismo valor. Bueno, ya tengo esos dos valores. Ahora lo que tendría que hacer yo, que es una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, para encontrar la fuerza eléctrica sobre la carga 3. ¿Sí? Aquí solo me piden que encuentre la fuerza eléctrica, no me piden que encuentre la dirección. Entonces, ¿cómo voy a encontrar eso? Acordémonos que en X yo voy a tener la fuerza 1 hacia la izquierda y la fuerza 3 en X hacia la izquierda. En Y voy a tener la fuerza 2 hacia arriba y la fuerza 2 en Y también hacia arriba. O sea, que la fuerza 1 la voy a sumar a la fuerza 3 en X y la fuerza 2 la voy a sumar a la fuerza 3 en Y para tener yo mis componentes de mis fuerzas o mi componente de mi resultado. Entonces esto lo voy a hacer en otra página que aquí ya no me cabe. Entonces veamos. La fuerza resultante en X va a ser igual a. Ahora veamos aquí, que en la página anterior, aquí en la página anterior tengo que la fuerza 1 es en X, pero como va hacia la izquierda, yo la voy a colocar negativa. Entonces va a quedarme 4.05 por 10 a la menos 6. Este es el valor de la fuerza 1. Entonces, va a quedarme aquí 4.05 por 10 a la 6 newton. Uy, por 10 a la 6 newton. Negativa porque va hacia la izquierda. Y luego debo sumarle la otra componente en X, que en este caso la otra componente en X sería la fuerza 3 en X. Como también va hacia la izquierda, también es negativa. Esa fuerza es de 9.55 por 10 a la 5. Menos 9.55 por 10 a la 5 newton. Entonces, la fuerza resultante en X va a ser igual a la suma de esos dos valores. En este caso tiene que quedar negativa esa suma, ¿va? Entonces 4.05 exponente 6 lo voy a sumar con 4.55 exponente 5. 4.55 exponente 5. Esto me queda 4.50. 4.50 negativo, ¿verdad? 4.50, 51 aproximado, por 10 a la 6 newton. Por 10 a la 6 newton. Esa sería mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Ahora debo sacar la fuerza resultante en Y. Ahora, la fuerza resultante en Y sería la sumatoria algebraica de las componentes en Y. Entonces veamos, ¿qué componentes tengo en Y? Tengo la fuerza
2 hacia arriba. Debería ser positiva, que es 5.40 por 10 a la 6. 5.40 por 10 a la 6 newton. Y esto lo voy a sumar con la componente en Y de la fuerza 3. Vea, ¿por qué sumar? Porque también va hacia arriba. Y como va hacia arriba, ambas se deben sumar. La componente en Y es 9.55 por 10 a la 5. 9.55 por 10 a la 5 newton. Entonces esta fuerza resultante en Y va a ser igual a, veamos, 5.40 exponente 6, yo le voy a sumar 9.55 exponente 5. Entonces va a quedarme 6.36 aproximado por 10 a la 6 newton. Y estas serían mis dos componentes. Por lo tanto, la fuerza resultante total sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Bueno, entonces para sacar ese valor, vamos a hacerlo por acá y va a quedarme que esta fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 4.51 por 10 a la 6 newton elevado al cuadrado más 6.36 newton, más 6.36 por 10 a la 6, perdón, newton, elevado al cuadrado. Eso sería por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces esta fuerza resultante va a ser igual a, veamos, 4.51 negativo exponente 6, lo vamos a elevar al cuadrado, y 6.36 exponente 6 lo vamos a elevar también al cuadrado. La vamos a sacar raíz cuadrada y va a quedarme que es 7.79, 7.80 aproximado. 7.80 por 10 a la 6 newton. Si me pidieran a mí la dirección, yo lo que debería hacer es sacar la tangente inversa de la componente en Y menos la componente en X. Dividido, perdón, la componente en X. La componente en Y es 6.36 por 10 a la 6 newton. Y la componente en X es menos 4.51 por 10 a la 6 newton. Ahora, si yo saco esa división y le saco tangente inversa, el ángulo que me quedaría va a ser igual a 6.36 exponente 6. Lo vamos a dividir dentro de 4.51 negativo exponente 6. Y le sacamos tangente inversa. Perdón, aquí tengo un problemita. 6.36 exponente 6. Y lo vamos a dividir dentro de 4.51 exponente menos 6. Y a esto le sacamos tangente inversa. 6.36 exponente 6 y 4.51 exponente 6. 54 grados. 54.65 grados. Ahora, yo no lo saqué con el valor negativo, sino que lo que hice fue 6.36 dividido 4.51 positivo y saqué este valor este no es tangente, sino que ese es el valor del ángulo, que son 54 grados. Ahora tengo que hacer un análisis aquí. ¿Se acuerdan ustedes que la componente en Y iba a ser hacia arriba? ¿Por qué? Porque las dos componentes en Y, o sea, los dos valores que me daban aquí en Y eran positivos. O sea que aquí para acá iba a ir FRY. Y la componente FRX iba a ir hacia la izquierda. Entonces, más o menos por aquí vas a tener yo mi componente, mi FR total. Ahora, el ángulo que yo estoy sacando sería este que yo tengo acá. Este ángulo que tengo aquí. Entonces, aquí en mi respuesta yo debería colocar que yo lo estoy midiendo desde la horizontal a favor de las agujas del reloj, el ángulo θ. Este sería FR. Bueno, entonces esta sería la respuesta de la dirección. En este problema no me lo piden, pero lo saqué
porque a veces es necesario sacarlo y si no practicamos, no vamos a aprender a hacerlo. Bueno, esto sería el inciso A de ese problema. Ahora el inciso B, vamos a ir a la siguiente página y vamos a agregar otra página. Por aquí el inciso B de este problemita me pedía que yo hiciera exactamente el mismo proceso. Vamos a ponerlo aquí como PDF. Que yo hiciera exactamente el mismo proceso, pero ahora que yo encontrara buscando el efecto sobre la carga 3. Entonces vamos a colocarlo por acá. Y ahora me pide que sea sobre la carga 3. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa sobre la carga 3. La carga 3 es esta que yo tengo aquí. Y el análisis va a ser parecido, ¿sí? Solo que ahora tengo que analizar qué siente la carga 3 por cada una de las demás cargas. Entonces veamos, ¿qué siente la carga 3 por la carga 1? ¿Sí? La carga 3, vamos a llevarnos los valores, porque no me acuerdo de esos valores, entonces creo que vamos a llevarnos también estos valores. Aquí está. Ahorita los voy a colocar en grande. Solo vamos a colocarlos por acá para que podamos distinguir cuáles son esos valores. Carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Vamos a colocarlos acá. Carga 1 dice que va a ser igual a 3 milicoulomb, o sea, 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Carga 2 va a ser igual a menos 6 milicoulomb, o sea, menos 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Carga 3 va a ser igual a 4 milicoulomb, o sea, 4 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la carga 4 dice que es igual a 2 milicoulomb, 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Ya tengo ahí los valores de la carga. Entonces veamos, pues. Carga 2 carga 3 es positiva, perdón, y carga 1 es positiva. Entonces, ambas cargas son del mismo signo. Como ambas cargas son del mismo signo, ¿qué va a sentir la carga 3 por la carga 1? Va a sentir repulsión. Entonces, la flechita que yo tengo que sacar aquí es alejándome de esa carga. ¿Sí? Esa sería la fuerza que siente 3 debido a 1. Ahora, ¿qué siente 3 debido a 2? Vemos que como son cargas contrarias, o sea, una es positiva y otra es negativa, lo que va a sentir es una atracción, o sea, va a sentirse atraída por la carga 2. Luego, ¿qué siente la carga 3 por la carga 4? Siente repulsión. Repulsión porque son cargas que tienen el mismo signo. Y como tienen el mismo signo, se van a repeler. Bueno, ya tengo ahí qué siente cada una de esas cargas. Qué siente la carga 3 específicamente por cada una de las demás cargas. Entonces a esta le vamos a llamar fuerza 1. A esta que está aquí le vamos a llamar fuerza 2. Y esta que está por acá le vamos a llamar fuerza 3. Ahora, si yo trazo un eje imaginario aquí, eje X y eje Y, un eje X y eje Y aquí imaginario, ¿sí? Vamos a suponer que aquí está mi eje X y por aquí está mi eje Y. Acordémonos que yo tenía ya acá mi fuerza 3 y por aquí mi fuerza 2 en esos ejes. Bueno, entonces este es mi eje X y este que está por aquí es mi eje Y. Bueno, ahora veamos, la fuerza 1 va a tener dos componentes debido a que la fuerza 1 está a un ángulo, en este caso va a ser de 45 grados, pero tiene dos componentes. Entonces va a tener una componente horizontal que más o menos va a estar por acá. Voy a dejarla por aquí encimita. Y va a tener una componente vertical que más o menos va a estar por aquí. ¿Sí? Ahora, esas componentes, esta sería la fuerza 1 en X. Y esta que está por acá sería la fuerza 1 en Y. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hicimos en el problema anterior.
Pero ahora las direcciones de las fechas de las fuerzas van a ser distintas porque estoy analizando con respecto a la fuerza, a la carga, en este caso 2, porque eso es lo que me, y carga 3, perdón, porque eso es lo que me pide el problema. ¿Se acuerdan que esta es la carga 3? ¿Sí? Carga 3, carga uno, perdón, carga 2 y carga 4. Bueno, ya tengo aquí entonces mis fuerzas. Ahora veamos. Voy a obtener primero mi fuerza 1. Mi fuerza 1 va a ser igual a la constante K multiplicado por el valor de las cargas que están inmiscuidas para que se realice esta fuerza 1. En este caso es la carga 3 y la carga 1, o sea, carga 1 y carga 3. Todo esto dividido entre la distancia que hay entre estas dos al cuadrado. Ahora acuérdense que esta distancia ya la habíamos sacado en el problema anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquí valía 0.20 porque son los mismos datos prácticamente? Aquí también tengo, aquí son 0.20 metros, no centímetros. Aquí también tendría 0.20 metros. Y ya como hice el cálculo en el problema anterior, ya no lo tengo que volver a hacer, ¿verdad? Sino que este valor ya habíamos dicho que es 0.2828, ¿sí? Entonces este valor que está acá es 0.2828 metros. Ya lo saqué. Acordémonos que hay 45 grados. Por lo tanto, aquí también van a haber 45 grados. Entonces ya puedo venir y sacar mis fuerzas y mis componentes. Ahora, ¿qué distancia es esta? Sería 0.2828 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué valor va a tener esa carga? Entonces va a ser 9 exponente 9 multiplicado por el valor de la carga 1, que es 3 exponente menos 3. Y a eso lo tengo que multiplicar por el valor de la carga 3, que también es positiva, que es 4 exponente menos 3. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de 0.2828 elevado al cuadrado. Entonces esta fuerza 1 va a ser igual a, veamos cuánto es esta fuerza 1, 9 exponente 9, lo vamos a multiplicar con 3 exponente menos 3, y lo vamos a multiplicar con 4 exponente menos 3. Y lo vamos a dividir entre 0.2828 elevado al cuadrado. Me queda que es 1.35 por 10 a la 6 newton. Ya tengo aquí de mi fuerza 1. Ahora, esa fuerza 1, acordémonos que tiene dos componentes. Entonces, mi fuerza 1 en X va a ser igual al valor de esa fuerza 1, que es 1.35 por 10 a la 6 newton, y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo de 45 grados. Ahora, ¿por qué por el coseno del ángulo de 45 grados? Porque veamos que esta componente es adyacente al ángulo de 45 grados. Entonces la fuerza 1 en X va a ser igual a 1.35 exponente 6 y lo vamos a multiplicar por el coseno de 45. Entonces tengo que vale 9.54 por 10 a la 5 newton. 9.54, vamos a aproximarlo a 55. 9.55 por 10 a la 5 newton. Y este va a ser el valor de mi fuerza 1 en X. Ahora, mi fuerza 1 en Y, tendría exactamente el mismo valor, porque en este caso la fuerza 1 en Y va a ser igual a la fuerza 1, que es 1.35 por 10 a la 6 newton, y lo vamos a multiplicar por el seno de 45. Pero ya vimos que el coseno de 45 y el seno de 45 es el mismo valor. Por lo tanto, aquí va a quedarme 9.55 por 10 a la 5 newton también. Ya tengo mis dos componentes. Ahora debo sacar la fuerza, en este caso la fuerza 2. Ahora la fuerza 2 va a ser igual a la constante K multiplicado por el valor multiplicado por el producto de las cargas que están inmiscuidas en esa fuerza 2. En este caso es la carga 2, veamos aquí, y la carga 3. Y lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre estas dos al cuadrado, que sería 0.20 metros elevado al cuadrado. Entonces mi fuerza, esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 2, que es 6, es menos 6. La carga 3, perdón, aquí estoy. La carga 2, perdón, estoy bien. Es menos 6 por 10 a la menos 3. En este caso voy a colocar 6 por 10 a la menos 3 porque es valor absoluto.
Y lo vamos a multiplicar por el valor de la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 3. Y todo esto va a ser dividido dentro de 0.20 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el valor de esa fuerza 2 va a ser igual a... ¿Cuánto me queda esa fuerza 2? Entonces, 9 exponente 9 lo vamos a multiplicar por 6 exponente menos 3 y por 4 exponente menos 3. Eso lo vamos a dividir entre 0.20 al cuadrado. Y va a quedarme aquí que son 5.40 por 10 a la 6 newton. Ya tengo el valor de la fuerza 2. Bueno, ahora vamos a obtener el valor de la fuerza 3. La fuerza 3, entonces va a ser igual a la constante K por el producto de las fuerzas, de las cargas que están inmiscuidas en la fuerza 3. Vemos que es la carga 3 y la carga 4. Carga 3 por carga 4 dividido la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 4. Como es un cuadrado, aquí tenemos 0.20 metros. Elevado al cuadrado. Entonces va a quedarme aquí 9 por 10 a la 9. Multiplicado por el valor de la carga 3, que es de 4 exponente menos 3. Y multiplicado por el valor de la carga 4, que es 2 por 10 a la menos 3. Y todo esto dividido dentro de 0.20 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el valor de esa fuerza 3 va a ser igual a, veamos, 9 exponente 9 por 4 exponente menos 3 por 2 exponente menos 3. Y lo vamos a dividir entre 0.20 al cuadrado. Y me queda aquí que es 1.8 por 10 a la 6 newton. Y ya tengo entonces mis valores de mis fuerzas. Mi fuerza 1 en X, mi fuerza 1 en Y, mi fuerza 2 y mi fuerza 3. Ahora, para encontrar la resultante, que es lo que me están preguntando, yo debo hacer la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria. Permítanme un segundo aquí que se dejó de compartir. Ahí estamos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que hacer la sumatoria de las componentes en X, que sería la fuerza 3 que está en X y la fuerza 1 en X, que también está en X. Vemos que ambas van hacia la derecha. Y como ambas van hacia la derecha, entonces sería la sumatoria de estas dos. Bueno, entonces sería la fuerza 3, que es 1.8 por 10 a la 6. Vamos a copiarlas acá. La fuerza 3, que es 1.8 por 10 a la 6. Entonces la fuerza resultante en X va a ser igual a la fuerza 3, que es 1.8 por 10 a la 6 newton. ¿Sí? Positiva porque va hacia la derecha, más el valor de la componente 1 en X. ¿Sí? La componente 1 en X vale 9.55 por 10 a la 5. 9.55 por 10 a la 5. Y como también va hacia la derecha, también es positiva. Por lo tanto, la fuerza R en X va a ser igual a 1.8 exponente 6 multiplicado por 9.55 exponente. Se me volvió a quitar la pantalla que estaba compartiendo. No sé qué está pasando, pero vamos a volver a compartirla. ¿Sí? Entonces 1.8 por 10 a la 6 newton más 9.55 por 10 a la 5 newton quedan las componentes en X. Al hacer la suma va a quedarme 2.76 por 10 a la 6 newton. ¿Sí? Eso va a ser el valor que me quedaría. Bueno, ya tengo aquí mi componente en X. Ahora vamos a ver la componente en Y. Entonces la resultante en Y tendría que ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces veamos en la página anterior. En la página anterior yo puedo distinguir que la fuerza 1 en Y va hacia arriba, ¿sí? Y la fuerza 2 va hacia abajo. O sea que F1 en Y es positivo y F2 es negativo. Entonces, ¿cuánto me queda F1 en Y?
F1 en Y me queda 9.55 por 10 a la 5. Entonces aquí sería 9.55 por 10 a la 5 newton positivo. Y yo debo restar el valor de la fuerza 2. ¿Por qué restar? Porque la fuerza 2 va hacia abajo. La fuerza 2 me queda 5.40 por 10 a la 6 newton. Menos 5.40 por 10 a la 6 newton. Entonces la fuerza R en Y va a ser igual a esa suma. Esa suma va a quedarme 9.55 por 10 a la 5 menos 5.40 exponente 6. Entonces me queda que es menos 4.45 por 10 a la 6 newton. O sea que la componente vertical de mi fuerza resultante va hacia abajo, porque me salió negativo. Ahora, para sacar la resultante total, que es la que me están preguntando, sería la raíz cuadrada de la fuerza R en X al cuadrado, más la fuerza R en Y al cuadrado. Esta fuerza resultante va a ser igual entonces a 2.76 por 10 a la 6 al cuadrado, más menos 4.45 por 10 a la 6 newton, elevado al cuadrado. Entonces esta fuerza resultante va a ser igual a 2.76 exponente 6 elevado al cuadrado, más 4.45 negativo exponente 6 elevado al cuadrado. Hago la sumatoria, saco raíz cuadrada y me queda que son 5.24. O sea, la fuerza resultante es igual a 5.24 por 10 a la 6 newton. Ese 10 no parece 10. Newton. Esta sería la fuerza resultante. Si me pidieran a mí la dirección, lo que tendría que hacer es la tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. En este caso la componente en Y es 4.45 por 10 a la 6 menos, dividido dentro de 2.76 por 10 a la 6. Ahora, estos son newton, los newton se eliminan y va a quedarme que el ángulo va a ser igual a, veamos cuánto me quedaría, 4.45 exponente 6 y lo vamos a dividir dentro de 2.76 exponente 6. El ángulo que me queda es 58.19 grados. Ahora, yo no acostumbro a colocar este negativo, sino que coloco positivo y lo que hago es el análisis que hice en el ejemplo anterior. Vengo acá, tengo mi eje X, mi eje Y. Yo sé que mi componente en X es positiva, o sea, viene hacia acá. Esta va a ser FR en X, pero mi FR en Y es negativa, o sea, viene hacia acá. Esta es FR en Y. Por lo tanto, la resultante que yo tengo acá tendría que tener esta dirección más o menos. Esa sería mi resultante. Ahora, el ángulo que me quedó entonces va a ser este que está aquí. Entonces yo lo que tengo que colocar aquí es que una flechita, una línea horizontal, la flechita de la resultante, y el ángulo que yo estoy colocando sería, están midiéndose de abajo, de arriba hacia abajo, a favor de las agujas del reloj, y eso sería teta. Bueno, esos serían los dos problemas. Espero que me hayan comprendido. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en preguntarme. Estoy para servirles.